Bienvenidos a este video. Vamos a explicar el procedimiento de cálculo para un circuito con dos fuentes de voltaje aplicando el procedimiento de corrientes de malla. Este es el circuito planteado. Entonces tenemos 12 resistencias de 100, de 510, de 820, de 100, otra de 100, de 12 ohmios, de 1.2, de 220, dos en paralelo, otra de 100, 270 y 100 ohmios. Una fuente de 12 voltios y otra fuente de 5 voltios. Aquí en el protoboard hemos montado el circuito. Entonces tenemos a este lado la resistencia de 100 ohmios. Esta sería la resistencia de 510 ohmios, la resistencia de 820 ohmios, la resistencia de 100 ohmios. Estas dos harían la resistencia de 12. Esta es una resistencia de 100 ohmios, la de 1.2 kilo ohmios. Esta sería la primera resistencia de 220. Esta es la otra resistencia de 220 que está aquí en paralelo. Aquí tenemos la resistencia de 100 ohmios, que sería esta. La resistencia de 270 es esta. Y finalmente la resistencia de 100 ohmios. Este caimán junto con este otro caimán me están trayendo tanto el negativo como el positivo de la fuente de 12 voltios. Y aquí tendría entonces el negativo y el positivo de la fuente de 5 voltios. Bueno, aquí mostramos entonces el procedimiento de cálculo. Primero replanteamos este circuito. Se sumaron estas dos resistencias que están en paralelo para obtener una. En este caso fue esta de 314. Luego sumamos estas dos resistencias de 220 ohmios para obtener una, que es la resistencia 11. Y procedimos a redibujar el circuito. Entonces sobre este circuito planteamos 5 corrientes de malla, cada una en el sentido horario, en el sentido de las manecillas del reloj. Se polarizaron las resistencias de acuerdo a ese sentido que se estipuló en cada una de las mallas, como positivo por donde entra, negativo por donde sale. Y luego se procedió a plantear las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, para la malla 1 tenemos que es la fuente A menos el voltaje 1 menos el voltaje 5, que sería por efecto de la corriente 1, pero como por aquí está pasando una corriente I2, entonces por eso planteamos un más B5, que sería el de I2. Eso debe ser igual a 0. Esta sería entonces ya la ecuación. Aquí reemplazamos B1 como I1 por 100 ohmios, pues esta es la resistencia de 100 ohmios. I1 314.43, pues esta es la suma de las dos resistencias, la de 510 y la de 820. I2 314.43, este I2 se supone que es el que viene de la malla 2. Luego se aplica procedimientos de factorización y finalmente tenemos la primera ecuación. Quedaría I1 414,43 menos I2 314,43 igual a 5 voltios. De la misma forma se procedió a plantear para la malla 2, se aplicó el procedimiento de corriente de malla. Aquí se obtuvieron las ecuaciones hasta llegar a esta, que ya es la deducción de todo este procedimiento, y sería la ecuación para la malla 2. Para la malla 3 procedimos de la misma forma. Entonces aquí tenemos la malla 3. Aplicamos el procedimiento, sería menos B7, menos B9, menos B8, más B8, menos B11, más B11, más B7. Reemplazamos los valores, factorizamos y finalmente aquí nos quedaría la ecuación para la malla 3. Luego pasamos a la malla 4. Estos son los valores de resistencia de la malla 4. Aplicamos la ley de Kirchhoff del voltaje, reemplazamos valores de corriente y de resistencia, factorizamos y llegamos a la ecuación final para la malla 4. Y la última malla, que sería la malla 5, entonces de la misma forma aplicamos ley de Kirchhoff, luego reemplazamos valores, aplicamos factorización donde sea necesario y nos queda planteada entonces la ecuación. Para resolver este procedimiento entonces se utilizó las determinantes, salieron las 5 ecuaciones con 5 incógnitas y de allí pues se pudo despejar cada valor y obtener finalmente los voltajes y las corrientes en cada uno de los componentes, de tal manera que obtuvimos un voltaje de 0.656 para la resistencia 1, un voltaje de 4.33 para la resistencia 3, que en este caso pues sería esta misma R5, o aquí tendríamos R3. Esta R5 es la suma de estas dos, entonces el voltaje va a ser igual para las dos.
433 para R4, tendríamos 0.72 para la resistencia 6, que es esta de 100 ohmios, 5.073 para la resistencia 7, 0.69 para la resistencia 9, que es la resistencia 12, esta resistencia 8 de 5.28, que es la de 1.2 kilo ohmios. Estas dos resistencias, por estar en paralelo, tienen el mismo voltaje, que serían R10 y R12, es de 0.484. R15, que es de 100 ohmios, tiene 6.23 voltios. R13, que es de 270 ohmios, tiene 8.76. Y finalmente la resistencia 14, que en este, pues aquí dice 220, pero realmente es de 100 ohmios, es de 3.24 voltios. Cada una de ellas con sus respectivas corrientes. Ahora vamos a proceder a mostrar el procedimiento práctico. Para comprobar los resultados obtenidos, entonces hemos montado nuestro circuito en el protoboard. Vamos a utilizar este multímetro. El multímetro debe estar regulado entonces en la escala de voltios de corriente continuas. Aquí vamos a trabajar 12 voltios, entonces como no tenemos una escala exacta de 12, lo dejamos en la de 20. La punta negra debe estar ubicada aquí en el borne común, y la roja para medir voltios, ohmios, frecuencia o temperatura para este caso. Vamos a verificar entonces los voltajes de alimentación. Aquí tenemos el voltaje de la fuente 2, que sería, pues para nuestro caso, 12 voltios. Ahí nos está mostrando el multímetro 11.96 voltios. Y la fuente 1 es una fuente de 5 voltios, entonces ahí nos está registrando el multímetro ese valor de 506. Vamos ahora a comprobar cada uno de los resultados. Entonces aquí por procedimiento tenemos que R1 son 0.656 voltios. Vamos a verificar aquí la resistencia 1, allí nos está marcando 0.7 voltios aproximadamente. Para la resistencia 3, que es la de 510, y haciendo esta resistencia, nos está marcando aquí 4.33 voltios. Entonces allá nos está indicando 4.31 voltios. Para la resistencia 4, que también es de 4.33, que es esta resistencia de 820 ohmios, entonces nos está indicando ya 4.32, 4.33. Ahora vamos a la resistencia 6, que es la resistencia de 100 ohmios, es esta. Ella nos está indicando ahí que son 0.72 voltios. Allá nos está mostrando 0.69, 0.70 voltios, 0.7 voltios. La resistencia 7, que es la de 100 ohmios, aquí nos dice que son 5 voltios. Esta sería la resistencia 7 y nos está mostrando 5.01 voltios. La resistencia 9, que es la resistencia de 12 ohmios, me indica 0.69 voltios. Esta es la resistencia de 12. Y allá nos está mostrando 0.71, 72, bueno, 0.7 más o menos en voltios. La resistencia 8, que es la resistencia de 1.2, me indica que debe estar cayendo 5.28 voltios. Entonces allá nos da 5.26 voltios. La resistencia 10, que es la resistencia de 220, estas dos resistencias están en paralelo, tienen el mismo voltaje, serían 0.4 voltios aproximadamente. Entonces allá nos está indicando 0.48. Y la otra resistencia también debe tener el mismo valor, 0.49, 0.48. Ahora pasaríamos a la resistencia 15, que es la resistencia de 100, que esta me daría 6.23 voltios. Es esta resistencia. Allá nos está indicando 6.0506 voltios. Luego vamos a la resistencia 13, que es la de 270 ohmios, que sería esta resistencia. Aquí me da 8.76 y aquí nos está indicando 8.61 voltios. Y finalmente llegamos a la resistencia 14, que pues no es de 220 sino de 100 ohmios, nos da 3.24 voltios. Entonces vamos a verificar 3.3, 3.29 voltios. Finalmente vamos a comprobar unas corrientes en el circuito.
Entonces vamos a ver la corriente 1, la que pasa por la resistencia de 100 ohmios. Aquí nos indicaría que es de 6.5 miliamperios aproximadamente. Entonces vamos a medirla. Allá el multímetro me está indicando que son 6.6 miliamperios los que tenemos. Vamos a buscar otra corriente. Para ello pues vamos a conectar el circuito nuevamente. Ya tenemos el circuito. Vamos a desconectar esta resistencia aquí. Podemos verificar la corriente 2. Esa sería la resistencia de 100 ohmios, es decir, esta resistencia 6. Aquí nos indica que serían 7.25 miliamperios. Vamos a ver qué corriente hay ahí. Entonces allá nos está indicando que tenemos 7 miliamperios. 7 miliamperios aproximadamente. Bueno, miremos a ver qué otra corriente podemos comprobar. Entonces podemos verificar esta corriente 7, la que pasa por la resistencia 7. Esta corriente de aquí sería de 50 miliamperios aproximadamente. Entonces vamos a desconectar aquí este cable. Vamos a verificar entonces la medida. Entonces allá nos está marcando 45.3 miliamperios aproximadamente. 47 miliamperios. ¿Sí? Miremos a ver qué otra corriente podemos verificar de manera rápida. Aquí podríamos comprobar esta corriente, sería la corriente 4 de la resistencia 5. Vamos a soltarla aquí. Esa corriente de la resistencia 15 nos está indicando aquí que serían de 62.3 miliamperios. Y aquí estamos verificando que esa corriente nos indica que es de 59.860 miliamperios.